Empezamos. Muchas bendiciones para usted en este día. Hoy lunes 16 de mayo de 2022. Le deseo una buenísima semana. Y vamos a resolver en esta primera parte, nótese bien, la parte número 1, la gran interrogante que nos planteó un estudiante de nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología. ¿Es bíblico, acaso escritural el dogma de la Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad, que fue la formulación eh, dentro del clero católico? ¿Tendrá fundamento bíblico? Un tema evidentemente también controversial, porque todos hemos aprendido este dogma y yo por muchos años, les confieso, eh, más de, más de 20 años, creo yo, estuve creyendo e incluso enseñando este dogma de la Trinidad pensando que era bíblico, pero me equivoqué. Y seamos sinceros, de pronto nos dejamos llevar y envolver por preconceptos, por lo que nos dijeron y enseñaron. Y por supuesto tenemos que investigar la Biblia, tenemos que escudriñarla de una forma honesta, con un espíritu veriano, con un corazón sincero, deseoso de aprender, con la fe de un niño. Amén. Y, y bueno, poder repasar esta formulación dogmática para ver si realmente tiene un sustento bíblico. ¿Correcto? Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos impartiendo de forma eh, muy didáctica y con mucho amor para ustedes cada lección, cada clase, cada exposición que hacemos aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, comparte este video, eh, comparta y denle un me gusta también. Bien, oremos antes de comenzar. Oh Padre Santo, te exaltamos, te adoramos y pedimos que nos imparta su palabra. Queremos aprender y queremos enriquecernos con esta exposición, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús y decimos juntos amén y amén. Tenga un cuaderno, un lapicero, importantísimo, y por supuesto la Biblia, la palabra de Dios. Bien, ahí les muestro nuestro primer cuadro o lámina. Vamos a estudiar el origen pagano, bien, no bíblico, sino pagano, de la Trinidad. Bien, origen pagano de la Trinidad. Las triadas. Las triadas eh, eran conjunciones de tres elementos. La unión de tres elementos. Una triada viene de un trío, ¿cierto? Un trío. Por ejemplo, en el ámbito musical está el solista, también el dúo, que integran dos cantantes, ¿correcto? Y asimismo el trío, que está formado por tres voces, tres cantantes, mujeres u hombres, y en términos de religiosos, las triadas, las famosas triadas. Hay tantas triadas dentro de la cultura religiosa de las naciones paganas que no conocían el cristianismo, no conocieron el judaísmo, bien, que estuvo pues alojado dentro de la nación de Israel. Entonces vamos a enumerar algunas triadas, bien, si no todas, las triadas que forman parte pues del origen pagano de la Trinidad. Bien, tenemos la triada hindú, ¿m? Que estaba compuesta, o está compuesta la triada hindú por Brahma, Vishnu y Shiva, tres dioses o deidades, Brahma, Vishnu y Shiva. La triada védica, bien, compuesta por Agni, el dios Surya y Rudra. La triada inca,
Inti, Mamaquilla y Viracocha o Viracocha. De paso, como peruanos, la cultura maya, la cultura incaica, pues el dios Inti, el dios solar, Mamaguilla, que sería la madre, y Viracocha, el hijo. La tríada babilónica, compuesta por Bel, Ea y Anu. La tríada cananea, compuesta por Adat, Atargatis y Baal. Los Baales, un dios falso, cananeo, parte de la tríada cananea. La tríada china taoísta, conformada por Tien, Ti y Gen. La tríada egipcia, constituida por Horus, Osiris e Isis. Bien, interesante saber esto, ¿no? La tríada budista, Buda, Dharma y Sangha. La tríada caldea, compuesta por Sin, Istar y Shamash. La tríada fenicia, El, Asera y Baal. Los Baales también, dentro de la cultura fenicia. Asera, el dios Asera, fenicio, que también menciona la Biblia. La tríada persa, compuesta por Hormuz, Mitra y Arimán. Bien, ahora les muestro el siguiente esquema. Bien, las tríadas. La tríada escandinava, compuesta por Odín, Freya y Thor. La tríada romana, conformada por Júpiter, Minerva y Apolo, una tríada principal. La tríada sumeria, compuesta por An, Enlil y Enki. La tríada griega, habían dos, masculina y femenina. La tríada griega masculina está formada por Zeus, Poseidón y Hades. Bien, Poseidón y Hades, dentro de la mitología griega, Hades también figura en la Biblia, palabra Hades, lugar de los muertos. La tríada griega femenina, Hera, Atenea y Afrodita. Bien. Y la tríada maya, inca maya, mexicana, compuesta por Ibsamna, Ischel y Kukulcán. Esas tríadas corresponden a las culturas religiosas antiguas, bien, y mitológicas. Entonces, es importante, en total, hemos mencionado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tríadas paganas antiguas. ¿Qué les parece? Usted de pronto por ignorancia no las sabía, ahora ya usted las conoce. Bien, y puede anotar, puede tomar foto a estos gráficos interesantes para que usted pueda conocer pues el origen pagano, idolátrico, mitológico, religioso de las culturas de las naciones que tenían sus tríadas como cultos, como elementos cultuales. Bien, ahora les muestro el tercer gráfico o esquema. Bien, tenemos ahí el origen del dogma de la Trinidad. ¿Cómo se gestó este dogma? Empezó, número uno, en el origen pagano, con las tríadas, evidentemente. No nació dentro de la Iglesia Católica. La Trinidad como tal nació dentro del origen pagano de las tríadas, ¿correcto? Ahora bien, el origen propiamente del dogma, ya formulado oficialmente por la Iglesia Católica, ¿cómo se gestó? Veamos ahí este gráfico de llave color verde. Tenemos ahí que un dogma es una verdad o creencia validada oficialmente por una iglesia, es decir, en este caso, por el catolicismo romano. Entonces, un dogma es una verdad, una creencia, un postulado validado, formulado de forma oficial, ¿correcto?
Y eh, el dogma de la Trinidad como tal comenzó con Teófilo de Antioquía, que fue el primer obispo en usar pues el término griego trías, ¿no? Triada. Trías es un término griego que significa triada, ¿no? En el año 180 después de Cristo. Teófilo de Antioquía, bien, anótelo. Este hombre formuló la unión de tres personas divinas: el Padre, uno; el Logos o el Verbo, dos; y la Sabiduría, tres. Este fuera la triada pues que formuló Teófilo de Antioquía, primer obispo en usar ese término griego. Luego tenemos a Tertuliano. Tertuliano empleó la palabra latina trinitas, trinitas, el vocablo latino, en el año 215 después de Cristo. 215 después de Cristo, años después de Teófilo de Antioquía, en el 180 después de Cristo. Tertuliano fue el padre de la teología latina, porque él usó la palabra latina trinitas. Él fue el padre de la teología latina. Pero después este dogma de la Trinidad fue formulado ya de forma ya oficial, no como un estudio, digamos, teológico de la triada de Teófilo de Antioquía, o también elaborado por Tertuliano, que fue pues la antesala, el preámbulo de esta formulación dogmática. La triada fue, o la Trinidad, fue formulado como enseñanza misma, ya como doctrina, como dogma católico, en dos concilios. Dos concilios. Número uno, el concilio famoso de Nicea, en el año 325 después de Cristo, y el concilio de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo. Ahí estuvo la figura de Constantino, muy relevante, ¿no? Entonces tenemos ahí dos concilios católicos, bien, que formularon el dogma de la Trinidad de forma ya oficial. El concilio de Nicea, 325 después de Cristo, y el concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo. Bien, ahora les muestro este gráfico eh, que nos muestra las fórmulas de la Trinidad. Bien, tenemos ahí las fórmulas de la Trinidad. La concepción triada de Teófilo de Antioquía, este monje, la tenemos ahí en la parte superior: Dios, Teos, su verbo o el Logos, y su sabiduría. La palabra sabiduría en griego es Sofía, Sophia, Sofía. Si hablamos de la filosofía es el amor o el cultivo a la sabiduría. Pero Teófilo de Antioquía formuló pues esta triada: Dios, Logos y sabiduría o Sofía. Bien, luego tenemos la concepción dogmática trinitaria. Bien, tenemos al Dios único, manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son el mismo Dios, ¿no? El único Dios. Y tenemos también ahí el triángulo Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es, digamos, la formulación o las fórmulas de la Trinidad. Bien, esto ha sido la creencia popular clásica durante años, ¿no? Después de los concilios de Nicea y de Constantinopla, que la Iglesia Católica lo formuló, y que también la Iglesia Evangélica lo ha abrazado hasta el tiempo de hoy. Y les muestro finalmente el último cuadro o lámina, la Trinidad. Y hay tres conceptos importantes. Número uno, la Trinidad, o también podríamos llamarlo triunidad divina, no existe. La palabra como tal, Trinidad, no existe en el vocabulario bíblico. No existe. O sea, no aparece el término Trinidad, evidentemente. Segundo, Trinidad es un término teológico, ¿sí?, formulado como dogma por la Iglesia Católica, el catolicismo romano o romanista, el papado, etc. Es un término teológico, claro que sí, un dogma. Y Trinidad es formulado como creencia por las denominaciones de iglesias evangélicas, de corte evangélicos. Por ejemplo,
la iglesia luterana, eh, bautista, metodista, calvinista, también arminiana, no tanto arminiana porque los arminianos consideran que Jesús, por ejemplo, el verbo fue un ser creado, las iglesias pentecostales, asambleístas, ah, Alianza Cristiana y Misionera, Movimiento Misionero Mundial, y las iglesias también independientes, denominadas evangélicas, cristianas, han pues abrazado esta creencia de un Dios trino. Bien, también los movimientos como que también se conocen como sectarios, el mormonismo, creen en la Trinidad, pero presentan ellos son más triteístas, porque ellos conciben a la Trinidad como tres dioses. O sea, ellos incurren en el politeísmo, en el culto a tres dioses. Y también la iglesia adventista, también cree en la Trinidad. La iglesia adventista, que también se considera como secta o sectaria, pero que también tiene en su credo enseñanzas que son bíblicas, pero también combinadas o mezcladas con doctrinas heréticas, ¿no? Pero al margen de esto, al margen de la concepción dogmática de la Trinidad, ¿qué nos dice la Biblia? Esta es la parte número uno de este estudio. Vamos a ir pues analizando en la parte 2 lo que es la Trinidad. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Mm? Dios es único. La Biblia nos proclama que Dios es único. ¿Y cómo lo comprobamos? Vamos a Juan capítulo 17. Ahí les voy a leer 4 textos bíblicos que son importantes que analicemos. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dos personas. Jesús está hablando ahí, intercediendo por su iglesia, por sus discípulos, y él dice, en esto consiste la vida eterna. Bien, número uno, que te conozcan a ti, el Padre Celestial, el único Dios verdadero, digno de adoración, y a Jesucristo, que es digno también de honor, de alabanza. Jesucristo es el único mediador entre los seres humanos y el Padre Celestial. Entonces la vida eterna consiste en conocer y en tener fe en el Padre, único Dios verdadero, y en Jesús, el Mesías, el Verbo, el Logos, el Hijo de Dios. Bien, esto no habla en absoluto nada sobre la Trinidad. Ahora leamos Romanos capítulo 16. Romanos en el capítulo 16, en el versículo 27. Romanos 16, el último versículo del capítulo 16 de Romanos, el último texto del libro de Romanos, nos dice así: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Vamos a leer el contexto anterior, versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Bien, al único y sabio Dios. Yo le pregunto, la expresión único y sabio Dios, ¿qué nos transmite? ¿Qué denota? Que Él es único, es decir, que no hay dioses aparte de Él. Amén. Porque Él es único. No hay dioses aparte de Él. Él es único y sabio. Sea gloria mediante Jesucristo. Jesucristo es el Verbo, pero no es el Dios supremo. El Dios supremo y único es el Padre Celestial. Bien, ahora leamos 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Bien, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, qué tremenda e irrefutable y categórica declaración del apóstol Pablo. Por tanto, dice, en consecuencia, al Rey de los siglos, Él es el Rey. Jesús es el Rey de Reyes. Amén. Pero el Padre, aquí este texto está dirigido al Padre, Rey de los siglos, inmortal. Claro, él nunca muere.
invisible, porque nadie lo vio, pero el Hijo de Dios, Jesús, lo dio a conocer. Invisible, dice al único, otra vez al único, es decir, Él es único Dios, no hay dioses aparte de Él, como Él no hay, o sea, no hay dioses que se le puedan comparar a Él, ninguno, ningún Dios. Al único y sabio Dios, sea honor y gloria, es decir, sea la adoración por siempre, amén. Y luego leemos en Judas 25, para concluir este estudio. Judas 25. Mire lo que nos dice Judas 25. Bueno, solamente hay un capítulo de Judas. Versículo 25, leemos al único, otra vez, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿De quién está hablando? El Salvador era el Dios de Israel y el Salvador es Jesucristo también. Pero aquí se enfoca en el Padre Celestial, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y Jesús dijo, la vida eterna consiste en conocer a quién, al Padre Celestial y a Jesucristo. Bien, dice, sea gloria y majestad, es decir, un acto de adoración, imperio y potencia, acto de adoración, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Nótese que estos textos de Romanos, de Timoteo y de Judas están acompañados con la palabra amén, es decir, la aprobación, ¿no? Así sea, así es, amén. Una afirmación categórica, una comprobación de que esto sea realmente fidedigno y verdad. Entonces, de forma conclusiva, hemos estudiado, hemos aprendido el origen pagano de la Trinidad, bien, las tríadas, que eran pues parte de las culturas religiosas y mitológicas de naciones paganas y idolátricas, las tríadas, idolatría, por supuesto. Luego hemos revisado el origen del dogma de la Trinidad, bien, repáselo. Luego las formulaciones de la Trinidad, la concepción triada de Teófilo de Antioquía y luego la concepción dogmática propiamente dicha. Y finalmente hemos repasado 4 textos que son inobjetables, que nos hablan del único Dios, único y sabio Dios, que no tiene dioses que se le comparen. Él es el único Dios. Y la concepción de la Trinidad nos presenta a 3 personas que son el mismo Dios, aparte de Dios, y que se le da pues adoración como Dios. Bueno, usted sacará su propia conclusión. Usted revise, repase esta clase, esta exposición, y está pendiente la parte número 2. ¿Es bíblico el dogma de la Trinidad? Bien, hasta mañana. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones y que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Bendiciones en Cristo. También saludos a nuestra hermana Elsa Ríos de México, a nuestro hermano Antonio también de México, nuestro hermano Carlos también, nuestro hermano Henry Jaimes de Colombia, nuestro hermano Sergio Rodríguez también de Colombia, nuestro hermano Guillermo de Panamá, nuestro hermano Manuel de Costa Rica, amén, nuestra hermana Carmen también de México, nuestra hermana Silvia también de México. Saludos en Cristo para ustedes y para cada uno de ustedes que se suman como estudiantes en nuestro canal de YouTube. Hasta mañana.